marido dijo que ella no pertenecía a su baile de gala. Ahora ella dirige la empresa que él robó. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del lujoso hotel Crescent Heights, mientras Arlette Donovan permanecía inmóvil bajo el toldo de la entrada principal, observando cómo las luces doradas del salón de baile iluminaban las siluetas de cientos de invitados que reían y brindaban en el interior. Su vestido azul marino se oscurecía por las salpicaduras del agua, pero ella no se movía. Las palabras de Julian aún resonaban en sus oídos como un eco interminable. No perteneces a ese mundo de gente de verdad. El guardia de seguridad la miraba con una mezcla de lástima y vergüenza ajena, sin atreverse a decir nada. Arlette apretó su bolso de mano con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, sintiendo cómo algo dentro de su pecho se quebraba en 1000 pedazos. Pero antes de comprender cómo había llegado a ese momento devastador, es necesario regresar al principio de aquella noche que lo cambiaría todo. Horas antes, el sol de la tarde proyectaba una luz cálida sobre la habitación principal de la mansión de los Vega, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Atlanta. Arlette estaba frente al espejo de cuerpo completo, ajustándose el vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado para la ocasión. A sus 37 años, conservaba esa belleza serena que no necesita de estridencias para destacar. Cabello castaño oscuro recogido en un elegante moño bajo, ojos color avellana que reflejaban inteligencia y una sonrisa que, aunque últimamente aparecía con menos frecuencia, iluminaba cualquier habitación. Esa noche, sin embargo, había algo especial en su expresión. Una mezcla de esperanza y ansiedad que hacía brillar sus ojos de manera diferente. El baile de gala anual de la Fundación Vega era el evento social más importante del año en Atlanta. Empresarios, políticos, celebridades locales y filántropos de renombre se reunían en el majestuoso Hotel Crescent Heights para una noche de supuesta beneficencia que, en realidad, funcionaba más como una pasarela de egos y tarjetas de presentación doradas. Julian Vega, su esposo, era el anfitrión principal. Su empresa inmobiliaria había crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndolo en una figura respetada y envidiada en el mundo de los negocios. Lo que nadie sabía, lo que nadie en esos círculos exclusivos imaginaba, era que detrás de cada proyecto exitoso, detrás de cada estrategia brillante que llevaba la firma de Julian Vega, había una mente diferente. La mente de Arlette. Durante 15 años de matrimonio, ella había sido la arquitecta invisible de ese imperio. Cuando Julian llegaba a casa con problemas de financiamiento, era Arlette quien pasaba noches enteras investigando opciones, conectando ideas, encontrando soluciones creativas que él presentaba como propias en las juntas directivas. Cuando necesitaba impresionar a un cliente potencial, era ella quien preparaba las presentaciones, sugería los ángulos de persuasión, pulía cada palabra del discurso. Cuando los números no cuadraban y los socios amenazaban con retirarse, era Arlette quien revisaba los contratos con ojo crítico de ex profesora de literatura, encontrando cláusulas, detectando inconsistencias, salvando acuerdos que parecían perdidos. Arlette había sido profesora de literatura en una preparatoria privada cuando conoció a Julian. Tenía 23 años y él 25. Julian estudiaba administración de empresas y asistió a una conferencia sobre liderazgo que ella coordinaba en la universidad. Él la vio entre el público, le sonrió con esa seguridad arrolladora que lo caracterizaba y después de la conferencia se acercó con una excusa torpe sobre necesitar recomendaciones de libros de negocios. Arlette supo desde ese momento que Julian Vega era un hombre que sabía exactamente lo que quería. Y por alguna razón que aún la sorprendía recordar, él la quería a ella. El noviazgo fue un torbellino.
Julian era ambicioso, encantador, lleno de sueños imposibles que describía con tanta pasión que Arlette no podía evitar creerle. Él le prometió que juntos construirían algo grande, que cuando llegara a la cima, ella estaría a su lado disfrutando cada triunfo. Arlette dejó su trabajo como profesora 2 años después de casarse, cuando Julian inició su primera empresa de desarrollo inmobiliario. Él le dijo que la necesitaba a tiempo completo, que nadie más podría ayudarlo como ella, que era su socia en todo. Arlette aceptó, convencida de que estaban construyendo un futuro juntos, pero los años pasaron y las promesas se desvanecieron como humo. Julian ascendía en el mundo empresarial mientras ella permanecía en las sombras. En las cenas de negocios, él la presentaba simplemente como mi esposa, sin mencionar jamás su participación en los proyectos. En las entrevistas para revistas especializadas, Julian hablaba de su visión, su esfuerzo, su genio estratégico, sin una sola mención a la mujer que había hecho posible cada uno de esos logros. Arlette se convenció a sí misma de que no importaba, de que el reconocimiento público era vanidad, de que lo verdaderamente valioso era el amor y la sociedad privada que compartían. Pero en el fondo, en ese lugar silencioso del corazón donde habitan las verdades incómodas, sabía que algo estaba profundamente mal. Esa noche, sin embargo, Arlette tenía esperanzas renovadas. Julian le había dicho esa mañana, mientras desayunaban en la terraza, que quería que lo acompañara al baile. No era inusual que ella asistiera a eventos sociales con él, pero había algo diferente en su tono. «Quiero que estés ahí esta noche, Arlette. Es importante», le había dicho mirándola directamente a los ojos. Ella interpretó esas palabras como una señal. Quizás, finalmente, Julian estaba listo para reconocer su contribución. Quizás esa noche, frente a toda la élite de Atlanta, él la presentaría no solo como su esposa, sino como su socia, su colaboradora, la mente brillante detrás de Vega Holdings. Arlette terminó de arreglarse y bajó las escaleras de la mansión con el corazón latiendo de anticipación. Julian estaba en la sala, revisando su teléfono con el ceño fruncido. Vestía un smoking impecable que resaltaba su figura atlética y su cabello oscuro peinado hacia atrás con gel. A sus 42 años, Julian Vega era objetivamente un hombre atractivo, alto, de mandíbula cuadrada, ojos oscuros penetrantes y esa sonrisa ensayada que usaba como herramienta de negociación. Cuando escuchó los pasos de Arlette, levantó la vista y la observó de arriba a abajo con expresión neutra. «¿Estás lista?», dijo él. No era una pregunta ni un cumplido, solo una constatación de hecho. Arlette sintió una punzada de decepción, pero la ignoró, sonriendo con calidez. «Sí, estoy lista. Estoy emocionada por esta noche, Julian. Hace tiempo que no asistimos juntos a un evento tan importante». Julian guardó su teléfono en el bolsillo interior del saco y caminó hacia la puerta sin mirarla. «Vámonos, no podemos llegar tarde». El tono era frío, distante. Arlette lo siguió hacia la limusina que esperaba en la entrada, tratando de ignorar la sensación creciente de que algo no estaba bien. El trayecto hacia el hotel Crescent Heights fue tenso y silencioso. Julian revisaba constantemente su teléfono, respondiendo mensajes con el ceño fruncido. Arlette intentó iniciar conversación un par de veces, mencionando lo hermosa que se veía la ciudad con las luces del atardecer, preguntando sobre el programa de la noche, pero él respondía con monosílabos o gruñidos distraídos. Cuando llegaron al hotel, la entrada estaba repleta de fotógrafos, reporteros sociales y curiosos que se aglomeraban detrás de las vallas de seguridad para ver llegar a los invitados importantes. Las cámaras disparaban flashes sin cesar, capturando cada detalle de los vestidos de diseñador y los smokings de marca. La limusina se detuvo frente a la alfombra roja que conducía a la entrada principal del hotel. Un asistente abrió la puerta del lado de Julian, quien descendió del vehículo con la sonrisa profesional perfectamente colocada en su rostro.
Las cámaras se volvieron locas, los flashes se multiplicaron, los reporteros gritaban su nombre. Julian saludó con la mano, posó brevemente, y entonces, cuando Arlette estaba a punto de descender del auto para unirse a él, sucedió lo impensable. Julian se inclinó hacia la ventanilla abierta de la limusina, bloqueando parcialmente la salida de Arlette, y le habló en voz baja pero perfectamente audible. «No bajes, esto no es para ti». Arlette parpadeó, confundida, creyendo haber escuchado mal. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz temblorosa. Julian suspiró con exasperación, como si estuviera lidiando con una niña terca. «Dije que no bajes del auto, Arlette. Este evento es para personas de cierto nivel. No perteneces a este mundo de gente de verdad. Regresa a casa y espérame ahí». El mundo de Arlette se detuvo. Las luces brillantes de las cámaras, el murmullo de la multitud, el sonido del tráfico a lo lejos, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor. Solo existían las palabras de Julian, repitiéndose una y otra vez en su mente como una grabación atascada. «No perteneces. Gente de verdad. Regresa a casa». Ella lo miró fijamente, buscando alguna señal de que estaba bromeando, de que era una prueba cruel de lealtad, cualquier cosa menos la verdad brutal que veía reflejada en sus ojos fríos e indiferentes. Pero Julian ya se había dado la vuelta, caminando hacia la entrada del hotel con paso seguro, saludando a conocidos, riendo con desenvoltura. Arlette permaneció paralizada dentro de la limusina, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El conductor la miraba por el espejo retrovisor con evidente incomodidad, sin saber qué hacer. Uno de los guardias de seguridad se acercó a la ventanilla y le preguntó con voz profesional pero amable si necesitaba asistencia para descender. Arlette negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Lléveme a casa», le dijo al conductor con voz quebrada. El hombre asintió en silencio y la limusina se alejó lentamente de la entrada del hotel. Pero Arlette no pudo soportar la idea de regresar inmediatamente a la mansión vacía. Le pidió al conductor que se detuviera a una cuadra del hotel. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender qué demonios acababa de pasar. Descendió del vehículo y caminó de regreso hacia el Hotel Crescent Heights, manteniéndose a distancia de la entrada principal, observando desde las sombras cómo Julian brillaba bajo los reflectores. Lo vio entrar al salón de baile, saludar efusivamente a empresarios y políticos, posar para fotografías con su sonrisa perfecta. Y en ese momento, algo dentro de Arlette se rompió definitivamente. Comenzó a llover. Una lluvia fina al principio, que rápidamente se convirtió en un aguacero implacable. Arlette se refugió bajo el toldo de la entrada lateral del hotel, el mismo lugar donde ahora sabemos que permaneció inmóvil, empapada, destruida. Los guardias de seguridad la miraban con lástima, pero nadie se atrevía a acercarse. Ella era la esposa del anfitrión, la mujer que acababa de ser humillada públicamente por el hombre que juraba amarla. ¿Qué podían decirle? ¿Qué palabras de consuelo existían para esa clase de traición? Arlette no supo cuánto tiempo permaneció ahí, bajo la lluvia, mirando hacia el interior del salón iluminado donde su esposo celebraba su éxito como si ella nunca hubiera existido. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 3. El tiempo perdió significado. Solo existía el dolor sordo en su pecho, la sensación de vacío absoluto, la comprensión devastadora de que había desperdiciado 15 años de su vida en un hombre que nunca la valoró, que nunca la vio como su igual, que la usó como herramienta descartable y finalmente la desechó cuando dejó de serle conveniente. Finalmente, cuando ya no le quedaban lágrimas y el frío de la lluvia había calado hasta sus huesos, Arlette llamó un taxi y regresó a la mansión. La casa estaba completamente oscura y silenciosa, un reflejo perfecto del vacío que sentía en su interior. Se quitó el vestido azul marino empapado, se puso una bata
y se sentó en el borde de la cama que compartía con Julian, mirando fijamente hacia la nada. Las preguntas se agolpaban en su mente sin orden ni concierto. ¿Cuándo exactamente había dejado Julian de amarla? ¿Alguna vez la amó realmente o solo vio en ella una herramienta útil para sus ambiciones? ¿Cómo no se dio cuenta antes de las señales? ¿Cómo permitió que su propia valía dependiera de la validación de un hombre que claramente no la merecía? Lloró durante horas. Lloró por los años perdidos, por los sueños abandonados, por la mujer brillante e independiente que había sido y que sacrificó todo por un matrimonio que resultó ser una mentira. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo estaba exhausto y su mente entumecida. Y entonces, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, algo cambió. Un cambio sutil pero profundo, como una chispa que enciende un fuego que había estado dormido por demasiado tiempo. Arlette se levantó de la cama, se miró al espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos hinchados por el llanto, rostro pálido, expresión derrotada. Pero detrás de esa imagen de devastación había algo más. Una determinación nueva, una chispa de algo que no había sentido en años. Rabia, no la rabia ciega y destructiva que consume, sino la rabia fría y calculada que construye. La rabia que transforma víctimas en sobrevivientes. La rabia que dice, nunca más. Julian regresó a la mansión cerca del mediodía del día siguiente, todavía con el smoking puesto y oliendo a whisky caro y perfume ajeno. Entró a la casa esperando encontrar a Arlette hecha un mar de lágrimas, lista para suplicar explicaciones. Pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Arlette estaba en la cocina, preparando café con movimientos tranquilos y deliberados, vestida con ropa casual, el cabello recogido en una cola de caballo. Cuando Julian entró, ella levantó la vista y lo miró con una expresión que él no supo descifrar. No había lágrimas, no había súplicas, solo una calma inquietante. «Necesitamos hablar», dijo Arlette con voz firme. Julian soltó una risa despectiva. «No hay nada de qué hablar. Te dije que no pertenecías a ese ambiente y punto. Espero que hayas aprendido la lección». Arlette asintió lentamente, sirviéndose una taza de café. «Aprendí algo, sí. Aprendí que tienes razón, Julian. No pertenezco a tu mundo». Julian sonrió con satisfacción, creyendo que finalmente ella había aceptado su lugar. «Me da gusto que lo entiendas», dijo él, dirigiéndose hacia las escaleras para cambiarse de ropa. Pero Arlette no había terminado. «No pertenezco a tu mundo porque voy a construir uno mejor», dijo con voz clara y firme. Julian se detuvo en seco, girándose para mirarla con expresión confundida. «¿Qué dijiste?» Arlette tomó un sorbo de su café, saboreando el amargo líquido que de alguna manera le daba fuerzas. «Dijiste que no pertenezco a tu mundo de gente de verdad. Y tienes razón. No pertenezco ahí porque merezco algo mucho mejor. Y lo voy a conseguir». Julian la miró durante un largo momento, intentando determinar si hablaba en serio o si era solo un arranque emocional pasajero. Finalmente, soltó una carcajada seca. «Eres patética, Arlette. Sin mí no eres nada. Todo lo que tienes, todo lo que eres, me lo debes a mí». Arlette colocó su taza de café sobre la mesa con cuidado y lo miró directamente a los ojos. «Vamos a ver quién le debe qué a quién, Julian. Vamos a ver, antes de que ustedes, queridos espectadores, descubran qué sucede después en esta historia de traición y renacimiento, nos encantaría saber desde dónde nos están viendo. ¿Nos siguen desde México, Estados Unidos, España, algún otro país de Latinoamérica? Escriban en los comentarios desde dónde nos acompañan, porque realmente nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Sus comentarios nos motivan a seguir creando estas narrativas que, esperamos, los mantengan al borde de sus asientos. Arlette no sabía exactamente cómo iba a cumplir esa promesa que acababa de hacerse a sí misma. No tenía un plan concreto,
No tenía recursos propios, no tenía contactos independientes en el mundo empresarial, pero tenía algo que Julian había subestimado completamente: inteligencia, determinación y 15 años de conocimiento íntimo sobre cada aspecto de su negocio. Conocía cada contrato, cada socio, cada punto débil de la empresa y, más importante aún, conocía cada secreto sucio que Julian había escondido para llegar a donde estaba. Durante los siguientes días, mientras Julian continuaba con su vida como si nada hubiera pasado, Arlette comenzó su propia investigación silenciosa. Revisó archivos antiguos en la oficina de la casa, documentos que Julian guardaba en su estudio privado, creyendo que ella nunca los tocaría. Accedió a su computadora personal usando la contraseña que él nunca se molestó en cambiar, porque nunca imaginó que ella tendría razones para espiarlo. Y lo que descubrió fue mucho más grave de lo que había imaginado. Julian no solo era un esposo cruel y despreciativo, era también un empresario fraudulento que había construido su imperio sobre mentiras, manipulaciones y actos potencialmente ilegales que podían destruir todo lo que había construido. Y Arlette, la esposa sumisa y olvidada, acababa de encontrar la llave para derrumbar ese imperio. Pero más importante aún, había encontrado la llave para construir el suyo propio sobre las cenizas del hombre que la traicionó. La guerra acababa de comenzar, y Julian Vega no tenía idea del huracán que estaba por desatarse sobre su perfecta vida de mentiras. 3 semanas después de aquella noche devastadora en el baile de gala, Arlette se encontraba sentada en el estudio privado de Julian a las 2 de la madrugada, rodeada de montañas de documentos esparcidos sobre el escritorio de caoba. La luz de la lámpara proyectaba sombras alargadas sobre las paredes forradas de libros que Julian nunca había leído, pero que lucían impresionantes para las visitas. Él estaba de viaje de negocios en Miami, cerrando un supuesto acuerdo millonario con inversionistas internacionales, lo que le daba a Arlette el tiempo y la privacidad necesarios para profundizar en su investigación. Lo que había descubierto durante esas 3 semanas la había dejado atónita y furiosa en igual medida. Julian no era simplemente un esposo cruel que la había humillado públicamente. Era un criminal corporativo que había construido su imperio utilizándola como escudo legal sin que ella tuviera la menor idea. Su nombre, Arlette Donovan de Vega, aparecía en docenas de contratos, escrituras de propiedades, acuerdos de financiamiento y documentos de constitución de sociedades que ella jamás había firmado conscientemente. O al menos eso creía. Mientras revisaba meticulosamente cada página, Arlette comenzó a reconstruir el patrón. Durante años, Julian le había pedido que firmara documentos supuestamente rutinarios: declaraciones de impuestos, renovaciones de seguros, trámites bancarios, solo formalidades, le decía con una sonrisa mientras colocaba una pluma en su mano y señalaba dónde debía firmar. Arlette, confiando ciegamente en su esposo, firmaba sin leer, sin cuestionar, sin imaginar que cada una de esas firmas la convertía en cómplice involuntaria de operaciones financieras complejas y éticamente cuestionables. Según los documentos que ahora tenía frente a ella, Arlette era oficialmente copropietaria de Vega Holdings, con un 45% de las acciones. Aparecía como socia fundadora en 3 empresas subsidiarias. Su firma autorizaba transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. Su nombre respaldaba préstamos obtenidos mediante la sobrevaloración de propiedades. Era, en papel, tan responsable como Julian de todo el entramado corporativo que él había tejido. La diferencia era que Julian sabía exactamente lo que estaba haciendo, mientras que ella había sido manipulada para proveer cobertura legal. Arlette cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de controlar la rabia que amenazaba con consumirla. Julian no solo la había usado emocionalmente,
La había convertido en su póliza de seguros, en su chivo expiatorio en caso de que las autoridades algún día investigaran sus operaciones. Si algo salía mal, si los fraudes salían a la luz, el nombre de Arlette estaría en todos los documentos comprometedores. Él podría alegar ignorancia, culparla a ella, salir relativamente ileso mientras ella cargaba con las consecuencias legales. Era brillante en su crueldad, y ella había caído en la trampa perfecta durante 15 años. Pero mientras revisaba los documentos con mayor detenimiento, Arlette comenzó a darse cuenta de algo que Julian claramente no había previsto. Si su nombre estaba en todos esos contratos, si legalmente aparecía como copropietaria de la empresa, entonces ella tenía derechos. Derechos que podía ejercer, derechos que podía usar no solo para protegerse, sino para recuperar lo que legítimamente le pertenecía. Julian había cometido un error fatal al subestimarla. Había asumido que ella nunca sería lo suficientemente inteligente o valiente para usar esa información en su contra. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Arlette guardó cuidadosamente copias de los documentos más comprometedores en una caja fuerte personal que había comprado discretamente y escondido en el ático. Necesitaba evidencia física que Julian no pudiera destruir. Necesitaba construir un caso sólido, pero también necesitaba ayuda profesional. No podía hacer esto sola. Necesitaba un abogado de confianza, alguien que entendiera tanto la ley corporativa como la magnitud de la traición que había sufrido. Y en ese momento, recordó un nombre que no había pensado en años: Noemi Carter. Noemi había sido una de las alumnas más brillantes de Arlette durante su época como profesora de literatura. Una joven afroamericana de origen humilde que había conseguido una beca completa para estudiar en la preparatoria privada donde Arlette enseñaba. Mientras la mayoría de sus compañeros provenían de familias acomodadas y veían la educación como un trámite obligatorio, Noemi devoraba cada libro, participaba en cada discusión, escribía ensayos que demostraban una madurez intelectual extraordinaria para su edad. Arlette se había convertido en su mentora, no solo académica, sino personalmente, ayudándola a navegar un ambiente escolar donde a menudo era la única estudiante de color en el salón. Después de graduarse, Noemi había mantenido contacto esporádico con Arlette durante algunos años. Le había contado que estudiaría Derecho, que quería especializarse en justicia corporativa, que su sueño era representar a personas que habían sido explotadas por grandes empresas. Arlette la había felicitado con orgullo, sintiendo que en cierta forma había contribuido a formar a esa joven extraordinaria. Pero con el tiempo, ocupada con las demandas cada vez mayores de apoyar la carrera de Julian, Arlette había perdido el contacto. Ahora, desesperada y furiosa, decidió buscarla. No fue difícil encontrarla. Una búsqueda rápida en Internet reveló que Noemi Carter se había convertido en una abogada corporativa de renombre en Atlanta. A sus 40 años, era socia junior en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, especializada en reestructuración empresarial y litigios de fraude corporativo. Su fotografía profesional mostraba a una mujer elegante, de mirada inteligente y penetrante, con el cabello natural recogido en un moño sofisticado y un traje sastre que proyectaba autoridad absoluta. Arlette sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo por lo que su antigua alumna había logrado. Vergüenza por lo poco que ella misma había conseguido en esos mismos años. Arlette envió un correo electrónico breve y directo a la dirección profesional de Noemi. Estimada Noemi, soy Arlette Donovan, tu antigua profesora de literatura. Sé que han pasado muchos años desde la última vez que hablamos, pero necesito urgentemente consejo legal en un asunto corporativo delicado. ¿Podrías concederme una reunión confidencial? Es de vital importancia.
Presionó el botón de enviar con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber si Noemí respondería o si incluso recordaría quién era ella después de tanto tiempo. La respuesta llegó menos de 2 horas después. Profesora Donovan, por supuesto que la recuerdo. Nunca olvidé lo que hizo por mí. Estaré encantada de reunirme con usted. Mañana a las 10 de la mañana en mi oficina, ¿le parece bien? Y por favor, llámeme Noemí. Ya no soy esa adolescente tímida del salón de clases. Arlette leyó el mensaje 3 veces, sintiendo como algo parecido a la esperanza comenzaba a germinar en su pecho. Quizás, solo quizás, no estaba tan sola como había creído. La oficina de Noemí estaba en el piso 22 de uno de los rascacielos más modernos del distrito financiero de Atlanta. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica impresionante de la ciudad. Cuando Arlette entró a la sala de conferencias privada donde Noemí la esperaba, casi no reconoció a la adolescente tímida que recordaba. La mujer que se puso de pie para saludarla irradiaba confianza y profesionalismo. Vestía un traje gris oscuro impecable. Sus ojos marrones la observaban con una mezcla de calidez y curiosidad analítica. «Profesora Donovan», dijo Noemí extendiendo la mano. Su apretón fue firme y seguro. «Es maravilloso verla después de tantos años, aunque desearía que fuera en circunstancias más felices. Por favor, siéntese y cuénteme qué sucede». Arlette tomó asiento frente a ella, sintiendo de pronto el peso de todas las emociones acumuladas durante las últimas semanas. Por un momento no supo por dónde empezar. ¿Cómo resumir 15 años de manipulación, de traición, de pérdida de identidad? «Mi esposo me humilló públicamente hace 3 semanas», comenzó Arlette con voz temblorosa. Y entonces las palabras comenzaron a fluir como un río contenido demasiado tiempo. Le contó sobre la noche del baile de gala, sobre las palabras crueles de Julian, sobre los años siendo la mente detrás de su éxito sin recibir reconocimiento. Le habló de los documentos que había encontrado, de su nombre apareciendo en contratos que no recordaba firmar conscientemente, de la creciente sospecha de que Julian la había usado como escudo legal para sus operaciones cuestionables. Noemí escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta, su expresión profesional dando paso gradualmente a una de indignación contenida. Cuando Arlette terminó su relato, Noemí se recostó en su silla y exhaló lentamente. «Profesora, lo que me está describiendo es un caso clásico de fraude conyugal y manipulación corporativa. Si lo que sospecha es cierto, su esposo no solo la traicionó emocionalmente, sino que la convirtió en cómplice involuntaria de posibles delitos financieros. Pero también significa que usted tiene poder legal que probablemente él nunca esperó que ejerciera». Arlette sintió que algo en su pecho se aflojaba. Alguien finalmente la entendía. Alguien veía la magnitud de la traición y no la trataba como una esposa histérica con problemas matrimoniales. «¿Qué puedo hacer, Noemí? ¿Cómo puedo protegerme? ¿Cómo puedo recuperar lo que es mío por derecho?» Noemí se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Profesora, usted puede hacer mucho más que protegerse. Si me permite revisar esos documentos que encontró y si puedo investigar más a fondo las operaciones financieras de Vega Holdings, creo que podríamos construir un caso no solo para protegerla legalmente, sino para recuperar el control de la empresa que usted ayudó a construir». Durante las siguientes 2 horas, Noemí y Arlette revisaron juntas las copias de los documentos que Arlette había traído. La abogada fotografió cada página con atención meticulosa, haciendo preguntas específicas sobre fechas, contextos, conversaciones que Arlette pudiera recordar. Cuanto más revisaban, más evidente se volvía el patrón de manipulación sistemática. «Esto es oro legal», murmuró Noemí en un momento dado. Su esposo cometió el error de su vida al ponerla como copropietaria legítima. Probablemente pensó que usted nunca tendría las agallas de usar esa información.
Vamos a demostrarle lo equivocado que estaba. Cuando Arlette salió de esa reunión, sentía como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado dormida durante años. No estaba sola. Tenía una aliada brillante y determinada. Tenía evidencia sólida. Tenía derechos legales que podía ejercer. Pero también sabía que necesitaba más que argumentos legales para derrotar a Julian. Necesitaba información interna sobre las operaciones actuales de la empresa, sobre movimientos de dinero, sobre planes futuros. Necesitaba un informante que conociera los secretos más profundos de Vega Holdings. Y el destino, con su sentido peculiar del timing, estaba a punto de proporcionarle exactamente eso. 2 días después de su reunión con Noemí, Arlette estaba tomando café en una cafetería cerca de su casa cuando un hombre se acercó a su mesa. Era alto, de complexión atlética, probablemente de 39 o 40 años, con cabello castaño ligeramente canoso en las sienes y ojos verdes que transmitían una mezcla de inteligencia y profunda amargura. Vestía casual, pero con cierta elegancia, jeans oscuros y una camisa de botones color azul claro. «¿Señora Vega?», preguntó con voz educada pero tensa. Arlette levantó la vista, sorprendida de que un extraño la reconociera. «Sí, ¿lo conozco?». El hombre miró alrededor nerviosamente antes de sentarse frente a ella sin esperar invitación. «No personalmente, pero yo trabajé para su esposo durante 5 años. Mi nombre es Elías Montoya. Fui director financiero de Vega Holdings hasta que su esposo me despidió hace 3 meses, acusándome falsamente de malversación de fondos para encubrir sus propias irregularidades contables». Arlette sintió que su corazón se aceleraba. Miró fijamente a Elías, tratando de determinar si era una trampa, si Julian lo había enviado para sacarle información. Pero había algo en la expresión del hombre, una mezcla de dolor y determinación que le resultaba dolorosamente familiar, porque era exactamente lo que ella veía en su propio espejo cada mañana. «¿Por qué se acerca a mí, señor Montoya?», preguntó con cautela. Elías sacó un sobre manila de su mochila y lo colocó sobre la mesa entre ambos. «Porque sé lo que su esposo le hizo en el baile de gala hace 3 semanas. Todo Atlanta lo sabe. Los rumores corren rápido en estos círculos. Y porque tengo razones para creer que usted es la única persona que puede ayudarme a recuperar mi reputación profesional mientras yo la ayudo a recuperar lo que legalmente le pertenece». Arlette miró el sobre pero no lo tocó. «¿Qué hay ahí dentro?». «Pruebas», respondió Elías en voz baja. «Registros de transferencias irregulares a cuentas offshore. Documentos que muestran cómo Julian infló artificialmente el valor de propiedades para obtener préstamos fraudulentos. Correos electrónicos donde me ordenaba manipular libros contables y cuando me negué, comenzó a planear mi despido. Todo está ahí. Y créame, señora Vega, esto es solo la punta del iceberg». Arlette tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había docenas de páginas impresas, hojas de cálculo, capturas de pantalla de correos electrónicos, copias de transacciones bancarias. Mientras revisaba rápidamente el contenido, sintió cómo la rabia y la determinación crecían dentro de ella como una llama alimentada por oxígeno puro. «¿Por qué me da esto a mí? ¿Por qué no va directamente a las autoridades?». Elías sonrió con amargura. «Porque Julian es muy inteligente. Manipuló todo de manera que si yo lo denuncio, pareceré un empleado despechado inventando acusaciones. Tiene conexiones políticas, abogados caros, influencia mediática. Destruiría mi credibilidad antes de que pudiera presentar evidencia sólida. Pero usted, señora Vega, es diferente. Usted es su esposa. Su nombre está en todos los documentos corporativos importantes. Usted tiene acceso legal a información que a mí me costaría años obtener mediante procesos judiciales. Y más importante aún, usted tiene motivación personal para derribarlo». Arlette cerró el sobre y miró directamente a los ojos de Elías. «¿Qué quiere de mí exactamente?».
Elías se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro intenso. Quiero que formemos una alianza. Yo le proporciono toda la información interna que tengo sobre las operaciones fraudulentas de Julian. Le explico cómo funciona cada esquema, dónde está escondido el dinero, qué transacciones son las más vulnerables legalmente. A cambio, cuando usted recupere el control de la empresa, quiero que mi nombre sea limpiado públicamente. Quiero una carta de referencia que declare que mi despido fue injustificado. Y quiero una compensación financiera por los 3 meses de salario que me debe, más daños y perjuicios por difamación. Arlette procesó la propuesta durante un largo momento. Elías Montoya era un extraño. Podría estar mintiéndole. Podría estar trabajando para Julian, tendiendo una trampa elaborada. Pero algo en su historia resonaba con demasiada verdad. La forma en que describía la manipulación de Julian, la crueldad calculada, el uso de personas como herramientas descartables, todo coincidía perfectamente con el hombre que ella conocía íntimamente. Necesito verificar su información antes de comprometerme a cualquier cosa, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Elías, sacando una tarjeta de presentación y escribiendo un número de teléfono en el reverso. Este es mi celular personal. Verifique lo que le di, contrástelo con sus propios hallazgos, consulte con abogados si quiere, pero no tarde demasiado, señora Vega. Julian está planeando una expansión masiva hacia el sector tecnológico. Está negociando la adquisición de una startup de inteligencia artificial por $50 millones. Si cierra ese trato antes de que usted actúe, consolidará su posición y será mucho más difícil derrocarlo. Arlette guardó la tarjeta en su bolso junto con el sobre. ¿Cómo sabe que no voy a llevarle esto directamente a Julian? Elías sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Porque usted ya no es la mujer que hubiera hecho eso. Lo vi en sus ojos desde que me senté. Usted ya cruzó un umbral. Ya tomó la decisión de pelear. Solo está determinando la mejor estrategia y yo puedo ser su mejor aliado en esa guerra. Después de que Elías se marchó, Arlette permaneció sentada en la cafetería durante casi 1 hora. El sobre Manila en su regazo, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder. Tenía a Noemi Carter, una abogada brillante que entendía la ley corporativa y estaba dispuesta a ayudarla. Tenía evidencia documental de fraudes y manipulaciones. Y ahora tenía a Elías Montoya, un informante interno con conocimiento detallado de las operaciones criminales de Julian. Las piezas estaban cayendo en su lugar. La pregunta era, ¿tenía el valor de usar todas esas piezas para destruir al hombre con quien había compartido 15 años de su vida? Esa noche, Arlette no pudo dormir. Julian había regresado de Miami de buen humor, presumiendo sobre el acuerdo que estaba por cerrar, hablando sin parar sobre su visión de expandir el Imperio Vega hacia nuevas industrias. La miraba ocasionalmente mientras hablaba, pero era la mirada que se le da a un mueble familiar, algo que está ahí, pero que no merece atención real. Arlette sentía en los momentos apropiados, murmuraba respuestas genéricas, y por dentro sentía cómo su determinación se solidificaba como acero templado. Se levantó de la cama cerca de las 3 de la madrugada, dejando a Julian roncando sin elegancia, y bajó a la cocina. Se preparó té de manzanilla y se sentó junto a la ventana que daba al jardín trasero, observando las sombras que proyectaba la luna llena sobre el pasto perfectamente cortado. En ese momento de quietud absoluta, enfrentó la pregunta que había estado evadiendo durante semanas. ¿Todavía amaba a Julian? La respuesta llegó con una claridad dolorosa. No, ya no lo amaba. Quizás nunca lo había amado realmente. Solo la idea de lo que él prometía ser. Solo la fantasía de la pareja que construirían juntos. Había estado enamorada de un espejismo, de una versión idealizada de Julian que probablemente nunca existió.
El hombre real, el que dormía en su cama, era un extraño cruel que la había usado, manipulado y finalmente descartado cuando dejó de serle útil. No merecía su amor, no merecía su lealtad y definitivamente no merecía su misericordia. Arlette tomó su teléfono y envió 2 mensajes. Uno para Noemi. Tengo nueva información importante. Necesitamos reunirnos urgentemente. Otro para Elías. Acepto tu propuesta. Trabajemos juntos. Presionó enviar en ambos mensajes y sintió algo que no había experimentado en años. Poder, control sobre su propio destino, la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, ella era quien tomaba las decisiones importantes de su vida. Al día siguiente, los 3 se reunieron en un restaurante discreto en las afueras de Atlanta, lejos de los lugares frecuentados por la élite empresarial, donde podrían ser reconocidos. Noemi revisó minuciosamente la evidencia que Elías había proporcionado, haciendo preguntas técnicas sobre transacciones específicas, verificando detalles contra los documentos que Arlette ya le había mostrado. Después de 2 horas de análisis exhaustivo, la abogada levantó la vista con una expresión de satisfacción profesional. «Esto es suficiente para iniciar procesos legales», declaró Noemi. Entre los documentos que muestran a la señora Vega como copropietaria legítima y la evidencia de fraude corporativo que el señor Montoya ha proporcionado, podemos construir un caso sólido no solo para proteger a Arlette de implicaciones criminales, sino para destituir a Julian Vega y transferir el control mayoritario de la empresa a quien legalmente le corresponde. Miró directamente a Arlette. La pregunta es, ¿está lista para esto? Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Julian luchará con todas sus fuerzas y recursos, intentará destruir su credibilidad, usará su influencia mediática para pintarla como una esposa despechada y mentirosa. Será brutal. Arlette sintió los ojos de ambos fijos en ella, esperando su respuesta. Pensó en la niña que había sido, llena de sueños y confianza. Pensó en la joven profesora que inspiraba a sus alumnas a ser valientes, a nunca conformarse con menos de lo que merecían. Pensó en la mujer en la que se había convertido, perdida en la sombra de un hombre que no la valoraba. Y finalmente, pensó en la mujer que podía llegar a ser si encontraba el valor de luchar por sí misma. «Estoy lista», dijo con voz firme y clara. «No voy a divorciarme y marcharme en silencio. No voy a dejar que Julian se quede con todo lo que construimos juntos, mientras yo me conformo con las migajas que él decida darme. Voy a recuperar lo que me pertenece por derecho. Voy a demostrarle que el mayor error de su vida fue subestimarme». Miró a Noemi y luego a Elías. «Vamos a derribar su imperio y vamos a construir algo mejor sobre sus ruinas». Los siguientes 5 meses se convirtieron en una danza cuidadosamente coreografiada de secretos, estrategias y preparación meticulosa. Arlette descubrió que tenía un talento natural para la conspiración silenciosa, una habilidad que nunca supo que poseyera hasta que las circunstancias la obligaron a desarrollarla. Cada mañana despertaba junto a Julian, le preparaba café, escuchaba sus planes grandiosos con expresión de esposa sumisa, y luego, en cuanto él salía por la puerta, se transformaba en una estratega implacable, trabajando para destruir todo lo que él había construido sobre mentiras. Noemi había establecido un protocolo de comunicación riguroso para evitar que Julian sospechara algo. Nunca se comunicaban por correo electrónico personal ni por llamadas telefónicas regulares. En su lugar, Arlette adquirió un teléfono celular desechable que guardaba escondido en una caja de tampones en el baño de visitas, un lugar donde sabía que Julian jamás miraría. Las reuniones entre Arlette, Noemi y Elías se llevaban a cabo en ubicaciones diferentes cada vez. Cafeterías, en barrios alejados, bibliotecas públicas, incluso una vez en un estacionamiento de supermercado a las 11 de la noche.
El trabajo de recopilación de evidencia fue exhaustivo y revelador. Elías resultó ser una mina de oro de información privilegiada. Durante sus 5 años como director financiero de Vega Holdings, había documentado meticulosamente cada irregularidad, cada orden cuestionable que Julian le había dado, cada transacción que violaba regulaciones fiscales o éticas corporativas. Había guardado copias de todo en múltiples discos duros externos que ahora entregaba a Noemí para su análisis legal. No lo había hecho por paranoia o malicia anticipada, sino por simple profesionalismo. Como contador certificado, sabía que su responsabilidad era mantener registros precisos, y esos registros ahora se convertirían en la ruina de Julian Vega. Noemí dedicaba sus noches y fines de semana a construir el caso legal. Revisaba cada documento con lupa de abogada especializada, identificando las violaciones más graves, las que tendrían mayor peso ante una junta directiva o potencialmente ante un tribunal. Descubrió que Julian había inflado el valor de propiedades comerciales en un promedio de 35% para obtener préstamos bancarios que nunca hubieran sido aprobados con cifras reales. Encontró evidencia de que había creado empresas fantasma en paraísos fiscales para evadir impuestos por más de $8 millones en los últimos 3 años. Identificó pagos a funcionarios públicos que claramente constituían sobornos disfrazados de donaciones caritativas. Pero el descubrimiento más importante fue que Arlette no solo aparecía como copropietaria nominal en los documentos. Su participación era legalmente vinculante y le otorgaba derechos de voto en todas las decisiones corporativas importantes. Julian había usado su nombre y firma para protegerse legalmente, pero al hacerlo, le había dado poder real que simplemente nunca ejerció porque no sabía que lo tenía. Era como si le hubiera entregado las llaves del castillo mientras se burlaba de ella por estar afuera, sin darse cuenta de que ella podía usarlas en cualquier momento. Mientras tanto, Julian navegaba por la vida con una arrogancia que crecía día tras día. Cerró el acuerdo de Miami por $42 millones, una adquisición masiva de terrenos costeros que planeaba desarrollar en un complejo turístico de lujo. Los medios empresariales lo celebraban como el visionario del sector inmobiliario, un hombre que había construido un imperio desde cero a base de ingenio y determinación. Las entrevistas se multiplicaban. Apareció en la portada de Atlanta Business Magazine con el titular El Rey Midas de Georgia. Dio charlas en universidades sobre emprendimiento y éxito. Y en casa trataba a Arlette con la misma indiferencia condescendiente de siempre, como si fuera un mueble familiar que llevaba tanto tiempo ahí que ya ni siquiera merecía ser notado. Una tarde de julio, mientras Julian estaba en su estudio hablando por teléfono sobre sus planes de expansión, Arlette escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Él estaba discutiendo con alguien sobre reestructurar la empresa completamente. «Quiero sacar su nombre de todos los documentos», decía Julian con voz casual. «Mi abogado dice que es simple cuestión de firmar nuevos papeles. Total, ella nunca ha ejercido ningún derecho corporativo. Probablemente ni siquiera sabe que los tiene. Una vez que limpie todo, vendo el 40% de la empresa a los inversionistas de Singapur y me quedo con control absoluto. Ella se puede quedar con la casa y una pensión mensual cuando finalmente me divorcié de ella». Arlette se alejó del estudio con las piernas temblorosas, sintiendo cómo el pánico y la rabia luchaban por dominarla. Julian no solo la había traicionado en el pasado, estaba activamente planeando borrarla completamente del negocio que ella había ayudado a construir, para luego desecharla con una pensión miserable como si fuera una empleada doméstica a la que se le paga por años de servicio. El plan era brillante en su crueldad.
Una vez que removiera su nombre de los documentos corporativos y vendiera parte de la empresa a inversionistas extranjeros, ella no tendría ningún recurso legal. Sería como si nunca hubiera existido en Vega Holdings. Esa noche, Arlette convocó una reunión de emergencia. Se encontraron en una habitación de hotel modesto en las afueras de la ciudad, un lugar anónimo donde nadie los reconocería. Le contó a Noemi y Elias sobre la conversación que había escuchado, sobre los planes de Julian de reestructurar la empresa y venderla parcialmente a inversionistas internacionales. «Tenemos que actuar ya», dijo Arlette con voz firme pero urgente. «Si esperamos más, perderemos nuestra ventana de oportunidad. Una vez que él firme esos nuevos documentos, todo lo que hemos construido se derrumba». Noemi asintió con expresión grave. «Tiene razón. Hemos estado reuniendo evidencia durante meses, pero llegó el momento de pasar a la ofensiva. El problema es que para destituir a Julian como CEO y transferirle el control, necesitamos el apoyo de la junta directiva. Y en este momento, esa junta está compuesta por 4 personas, además de Julian, 2 socios inversionistas originales, el vicepresidente de operaciones y un representante legal externo. Todos ellos han sido leales a Julian durante años. Necesitamos convencer al menos a 3 de ellos de que votar por usted es la decisión correcta». Elías se inclinó hacia adelante con expresión pensativa. «Conozco a esas personas. Trabajé directamente con ellas durante años. Y le puedo decir algo importante. Ninguno de ellos es leal a Julian por amistad o principios. Son leales porque él les ha hecho ganar dinero. Pero si les mostramos evidencia sólida de que Julian ha estado cometiendo fraudes que podrían hundirlos a todos, que sus nombres están en documentos comprometedores, que podrían enfrentar consecuencias legales por complicidad, cambiarán de bando más rápido de lo que usted imagina». Los 3 pasaron la noche elaborando una estrategia detallada. Noemi prepararía un paquete legal comprensivo para cada miembro de la junta directiva, mostrándoles exactamente en qué problemas legales estaban metidos por las acciones de Julian, pero también ofreciéndoles una salida limpia si cooperaban con la transición de liderazgo. Elías contactaría discretamente a cada uno, usando su credibilidad como exdirector financiero para validar la gravedad de la situación. Y Arlette, la pieza clave, se presentaría ante ellos no como una esposa despechada buscando venganza, sino como una copropietaria legítima, dispuesta a salvar la empresa y proteger los intereses de todos los accionistas. El primer objetivo fue Marcus Wellesley, uno de los inversionistas originales que había puesto $2 millones cuando Vega Holdings apenas comenzaba. Marcus era un hombre de 63 años, conservador en sus valores y extremadamente cuidadoso con su reputación. Había hecho fortuna en la industria farmacéutica y no podía permitirse ningún escándalo que manchara su nombre. Elías lo contactó primero, solicitando una reunión privada bajo el pretexto de discutir irregularidades financieras que había descubierto antes de su despido. Se reunieron en el club de golf donde Marcus pasaba sus tardes. Elías le mostró documentos específicos que implicaban a Marcus en aprobaciones de préstamos basados en valuaciones fraudulentas. «Usted firmó estos documentos, señor Wellesley», le dijo Elías con tono respetuoso pero firme. «Su nombre está aquí aprobando una valuación de $18 millones para una propiedad que en realidad vale 11 millones. Si las autoridades fiscales investigan esto, y eventualmente lo harán, porque Julian no es tan cuidadoso como cree, usted podría enfrentar cargos de complicidad en fraude financiero. Podría perder su licencia médica, podría ir a prisión». Marcus palideció visiblemente. «Yo solo firmé lo que Julian me puso enfrente. Confié en su criterio como CEO. Nunca pensé...» Su voz se apagó, las manos temblándole ligeramente. Elías asintió con comprensión. «Lo sé, señor Wellesley, y por eso hay una salida. La señora Vega
quien legalmente es copropietaria de la empresa, aunque Julian nunca lo haya reconocido públicamente, está dispuesta a asumir el liderazgo de Vega Holdings. Bajo su dirección, se implementará una auditoría completa, se corregirán todas las irregularidades y se protegerá legalmente a todos los miembros de la Junta que cooperen con la transición. Usted puede salir de esto con su reputación intacta. Solo necesita votar a favor de la destitución de Julian y el nombramiento de Arlette como CEO interina. Marcus no lo pensó mucho. 2 días después confirmó su voto de apoyo. El segundo miembro de la Junta fue más fácil todavía. Patricia Cho, el vicepresidente de operaciones, siempre había sentido que Julian la subestimaba por ser mujer. Cuando Noemi le mostró evidencia de que Julian había desviado bonos que legalmente le correspondían a ella hacia sus propias cuentas personales, su lealtad evaporó instantáneamente. «Ese desgraciado me robó casi $500,000 en 3 años», dijo Patricia con furia contenida. «Tienen mi voto, y además me encantará ver su cara cuando una mujer lo saque de su propio trono». El tercer miembro fue el inversionista Thomas Bradford, un hombre más joven y más ambicioso que Marcus. Thomas no se convenció con amenazas de consecuencias legales. Se convenció con oportunidades de crecimiento. Arlette se reunió personalmente con él en una cafetería elegante del centro y le presentó una visión completamente nueva para Vega Holdings. «Julian está anclado en el pasado», le dijo Arlette con confianza que ella misma se sorprendió de poseer. «Él solo entiende bienes raíces tradicionales, pero el futuro está en desarrollos sostenibles, viviendas inteligentes, integración de tecnología verde. Yo tengo contactos en el sector educativo y cultural que pueden abrir puertas que Julian ni siquiera sabe que existen. Bajo mi liderazgo, sus inversiones no solo serán más éticas, serán más rentables». Thomas la escuchó con interés creciente. Le hizo preguntas difíciles sobre proyecciones financieras, sobre su experiencia administrativa, sobre su visión a largo plazo. Arlette respondió cada pregunta con una claridad y preparación que eran resultado de meses de trabajo con Noemi y Elias. Al final de la reunión, Thomas extendió su mano. «Me arriesgaré con usted, señora Vega, principalmente porque estoy convencido de que Julian nos va a hundir a todos eventualmente, pero también porque creo que usted tiene algo que él perdió hace mucho tiempo: integridad. Tiene mi voto». Con 3 votos asegurados de 5 miembros de la Junta, Arlette técnicamente ya tenía mayoría. Pero Noemi insistió en asegurar el 4.º voto para que la victoria fuera indiscutible. El representante legal externo, un abogado llamado David Krishnan, era el más difícil de convencer porque su lealtad a Julian era principalmente profesional y él no tenía tanto que perder personalmente. Noemi se reunió con él directamente, abogada a abogado, y le presentó el caso desde una perspectiva puramente legal. «Si usted continúa asesorando a Julian Vega sabiendo que está cometiendo fraudes corporativos, se convierte en cómplice. Su licencia legal está en riesgo, su carrera está en riesgo. O puede hacer lo correcto ahora, apoyar una transición de liderazgo limpia y ordenada y salir de esto como el abogado que salvó a Vega Holdings de su propio fundador corrupto». David lo consideró durante una semana antes de finalmente confirmar su apoyo. Con 4 votos asegurados, el plan estaba listo para ejecutarse. Noemi preparó la documentación legal formal, una moción de destitución de Julian Vega como CEO por violación de deberes fiduciarios, respaldada por evidencia exhaustiva de fraude corporativo, y una moción simultánea para nombrar a Arlette Donovan de Vega como CEO interina, con mandato de implementar auditorías completas y restaurar prácticas éticas en la empresa. La fecha se fijó para el último viernes de agosto, durante la reunión trimestral regular de la Junta Directiva. Julian no sospechaba nada,
Para él era solo otra reunión rutinaria, donde aprobarían sus planes de expansión y celebrarían las cifras récord del trimestre. Llegó a la sala de juntas de las oficinas centrales de Vega Holdings con su confianza característica, vestido con un traje italiano de $3.000, sonriendo y bromeando con los miembros de la junta que ya habían llegado. Arlette entró 5 minutos después, y Julian la miró con sorpresa e irritación. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono despectivo. Arlette lo miró directamente a los ojos, sin rastro del miedo o sumisión que él esperaba. «Soy copropietaria de esta empresa, Julian. Tengo derecho legal a estar en cualquier reunión de junta directiva. Es hora de que empiece a ejercer esos derechos». Julian soltó una risa burlona. «No seas ridícula, Arlette. Regresa a casa. Los adultos tenemos negocios que discutir». Pero Marcus Wellesley intervino con voz firme. «En realidad, Julian, la señora Vega tiene razón. Su nombre está en todos los documentos de constitución de la empresa. Legalmente tiene tanto derecho de estar aquí como cualquiera de nosotros». Julian frunció el ceño, confundido por el tono de Marcus, pero se encogió de hombros y tomó asiento en la cabecera de la mesa. «Como quieras, pero solo vas a escuchar cosas aburridas sobre números y estrategias que no entenderías». Arlette tomó asiento junto a Noemi, quien había entrado discretamente y se presentó como representación legal de la señora Vega. Julian las miró a ambas con creciente incomodidad, pero todavía no comprendía la magnitud de lo que estaba por suceder. Noemi abrió su portafolio y distribuyó copias de un documento grueso a cada miembro de la junta. «Señores», comenzó con voz profesional y clara, «les presento una moción formal de destitución del señor Julian Vega como CEO de Vega Holdings por violación sistemática de deberes fiduciarios, fraude corporativo, evasión fiscal y manipulación de registros financieros. El documento que tienen frente a ustedes contiene evidencia detallada de cada cargo, incluyendo transferencias no autorizadas, valuaciones fraudulentas de propiedades, sobornos a funcionarios públicos disfrazados de donaciones y uso indebido de fondos corporativos para gastos personales». Julian se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo de ira. «¿Qué demonios es esto? ¿Algún tipo de broma?». Noemi continuó sin inmutarse. «No es una broma, señor Vega. Es un proceso legal formal. Simultáneamente, presentamos una moción para nombrar a la señora Arlette Donovan de Vega como CEO interina, con mandato de implementar una auditoría externa completa y restaurar prácticas éticas y legales en todas las operaciones de la empresa». Julian miró alrededor de la mesa, buscando apoyo en los rostros de las personas que había considerado aliados leales. Pero lo que encontró fue incomodidad, evitación de miradas y, en algunos casos, hostilidad apenas disimulada. «Marcus», dijo Julian con voz tensa, «tú me conoces desde el principio. Sabes que esto es basura absoluta. Dile a esta mujer que está desperdiciando el tiempo de todos». Marcus miró sus manos, sin encontrar los ojos de Julian. «He revisado la evidencia, Julian. Es seria, muy seria. Lo siento, pero tengo que proteger mis propios intereses». Julian giró hacia Patricia. «Patricia, trabajamos juntos durante años. No puedes creer esta...». Pero Patricia lo interrumpió con voz fría. «¿Trabajamos juntos? ¿O me robaste sistemáticamente durante años mientras yo construía el departamento de operaciones que hace funcionar esta empresa? Revisé los números, Julian. Me debes $480.000 en bonos que desviaste a tus cuentas personales, así que sí, voy a votar para sacarte». El pánico comenzó a reemplazar la ira en el rostro de Julian. Miró a Thomas, a David, buscando algún rastro de lealtad. Pero ambos evitaron su mirada, sus expresiones neutras, dejando claro que ya habían tomado su decisión. Julian finalmente volvió a mirar a Arlette, y por primera vez en 15 años, ella vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. «Arlette», dijo con voz que intentaba sonar conciliadora pero salía temblorosa,
Podemos hablar de esto en casa. No necesitas hacer esto. Puedo darte lo que quieras. Arlette se puso de pie, enfrentándolo desde el otro lado de la mesa. Lo único que quiero es lo que siempre me perteneció, Julian. Respeto, reconocimiento y el control de la empresa que yo ayudé a construir mientras tú te llevabas todo el crédito. Se volvió hacia Noemi. Proceda con la votación. Noemi asintió. Todos los que estén a favor de destituir a Julian Vega como CEO de Vega Holdings y nombrar a Arlette Donovan de Vega como CEO interina, favor de levantar la mano. Una por una, 4 manos se levantaron. Marcus, Patricia, Thomas y David. Julian los miró con incredulidad, con traición, con furia impotente. «Esto no es legal», gritó. «Voy a demandar a todos, voy a destruirlos». Pero Noemí respondió con calma profesional. «Es completamente legal, señor Vega. Tiene derecho de apelar, por supuesto, pero le advierto que durante el proceso de apelación, toda la evidencia de fraude que hemos recopilado se hará pública. ¿Realmente quiere que eso suceda? ¿Quiere que las autoridades fiscales y el FBI comiencen investigaciones formales? Porque eso es exactamente lo que pasará si intenta pelear esto». Julian miró a Arlette una última vez, y en ese momento ella vio el reconocimiento de su derrota. El hombre que la había humillado públicamente, que la había usado durante años, que había planeado borrarla completamente de su propia empresa, acababa de perderlo todo. Y lo había perdido ante la única persona a la que siempre consideró irrelevante. «Nunca pensé que tendrías las agallas», murmuró Julian con voz derrotada. Arlette sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Ese fue siempre tu error, Julian. Nunca me viste realmente, y ahora es demasiado tarde». Julian salió de la sala de juntas sin decir otra palabra, derrotado y destruido. Arlette permaneció de pie, rodeada por su abogada, por su aliado Elías, que había entrado discretamente durante la votación, y por los miembros de la junta, que ahora la miraban con una mezcla de respeto y cautela. Noemi colocó una mano en su hombro. «Lo logramos, profesora. Contra todo pronóstico, lo logramos». Arlette asintió, sintiendo cómo las emociones amenazaban con desbordarla, pero manteniéndose firme. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en 15 años estaba exactamente donde pertenecía. Las semanas posteriores a la destitución de Julian fueron un torbellino de actividad frenética y batallas legales que pondrían a prueba la fortaleza de Arlette de maneras que nunca imaginó. Julian no aceptó su derrota con gracia ni dignidad. Como era de esperarse de un hombre cuyo ego había sido construido sobre mentiras y manipulación, luchó con la desesperación de alguien que sabe que no solo ha perdido poder, sino que está a punto de perderlo todo. Los primeros días después de la votación, Julian intentó la ruta legal convencional. Contrató al bufete de abogados más caro de Atlanta, un equipo de litigantes conocidos por su agresividad y falta de escrúpulos. Presentaron apelaciones argumentando que la votación había sido irregular, que Arlette no tenía la experiencia necesaria para dirigir una empresa de esa magnitud, que todo el proceso era resultado de una conspiración orquestada por empleados despechados y una esposa vengativa. Pero Noemí había hecho su trabajo demasiado bien. Cada moción que presentaban era rechazada porque la evidencia de fraude corporativo era incontrovertible y los derechos legales de Arlette como copropietaria estaban documentados de manera impecable. Cuando las batallas legales no funcionaron, Julian cambió de táctica. Comenzó a aparecer en la mansión a horas impredecibles, tocando la puerta con insistencia hasta que Arlette finalmente accedía a dejarlo entrar. Las conversaciones seguían siempre el mismo patrón. Primero venían las súplicas desesperadas. «Arlette, por favor, piensa en lo que estamos destruyendo. Construimos esto juntos durante 15 años. No puedes simplemente quitármelo todo. Soy el CEO. Soy la cara de Vega Holdings. Sin mí, la empresa va a colapsar.
Los inversionistas van a huir, todo por lo que trabajamos se va a ir a la basura. Arlette lo escuchaba con expresión neutral, sin permitir que ninguna emoción se filtrara a través de su máscara de calma profesional. Tú no construiste nada conmigo, Julian. Usaste mis ideas, mi trabajo, mi nombre, y nunca me diste crédito, y ahora estás enfrentando las consecuencias de tus propias decisiones. Los cargos de fraude fiscal y malversación de fondos no vienen de mí, vienen de las autoridades federales que revisaron la evidencia que tu propia junta directiva les proporcionó. Yo no te destruí, tú te destruiste a ti mismo. Cuando las súplicas no funcionaban, Julian pasaba a las amenazas. Voy a exponer todo. Voy a decirle a la prensa que tú sabías de todas las operaciones financieras. Tu nombre está en los documentos, Arlette. Puedo hacer que parezcas tan culpable como yo. Te voy a hundir conmigo si no retrocedes ahora mismo. Pero esas amenazas eran vacías y ambos lo sabían. Noemí había asegurado inmunidad para Arlette a cambio de su cooperación completa con las investigaciones federales. Tenían documentación exhaustiva probando que ella había sido manipulada para firmar documentos sin conocimiento real de su contenido y que en el momento en que descubrió las irregularidades, inmediatamente tomó acciones correctivas. Hubo un momento particularmente patético cuando Julian llegó a la mansión a las 3 de la madrugada, completamente borracho, golpeando la puerta y gritando su nombre. Arlette lo observó desde la ventana del segundo piso. Este hombre que una vez había sido el centro de su universo, ahora reducido a un espectáculo lamentable de desesperación. Llamó a seguridad privada para que lo escoltaran fuera de la propiedad. Y esa fue la última vez que Julian intentó contactarla personalmente. Después de eso, toda comunicación se hacía exclusivamente a través de abogados. Las investigaciones federales avanzaban con velocidad sorprendente. La evidencia que Elías y Noemí habían recopilado era solo la punta del iceberg. Una vez que los auditores profesionales comenzaron a escarbar en las finanzas de Vega Holdings, descubrieron capas adicionales de fraude que ni siquiera Elías había detectado. Julian enfrentaba múltiples cargos criminales: evasión fiscal por más de $11 millones, fraude en préstamos bancarios, soborno a funcionarios públicos y malversación de fondos corporativos. Los fiscales ofrecieron un trato. Si admitía culpabilidad y pagaba restitución completa más multas, podrían reducir la sentencia de prisión a 3 años en una institución de seguridad mínima. Julian, enfrentando la realidad de que podría pasar décadas en prisión si iba a juicio y perdía, aceptó el trato. Su caída de la gracia fue absoluta y pública. Mientras Julian lidiaba con las consecuencias de sus acciones, Arlette se sumergió completamente en la transformación de Vega Holdings. Su primera acción oficial como CEO interina fue contratar una firma de auditoría externa para revisar cada transacción de los últimos 7 años. Quería que todo saliera a la luz, sin importar cuán doloroso o vergonzoso pudiera ser. La transparencia total era la única manera de restaurar la credibilidad de la empresa y de limpiar su propio nombre de cualquier sombra de complicidad. La auditoría tomó 3 meses y reveló pérdidas reales de casi $32 millones que habían sido ocultadas mediante manipulación contable. Arlette presentó los hallazgos completos ante la junta directiva y ante los medios de comunicación. Vega Holdings cometió errores graves bajo el liderazgo anterior, declaró en una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por todos los canales de noticias locales. Pero esos errores terminan hoy. Hemos implementado nuevos controles financieros, contratado supervisión independiente y nos hemos comprometido con transparencia total. Cualquier cliente, inversionista o socio tiene derecho de revisar nuestros libros en cualquier momento. Esta empresa se construirá de nuevo sobre bases de ética e integridad, o no se construirá en absoluto. La honestidad brutal de Arlette fue sorprendente para el mundo empresarial, acostumbrado a negaciones corporativas y relaciones públicas vacías.
Pero funcionó. Los inversionistas que inicialmente habían considerado retirarse decidieron quedarse, impresionados por su valentía para admitir los problemas en lugar de esconderlos. Los clientes que habían comenzado a cuestionar sus contratos renovaron su confianza al ver el compromiso genuino con prácticas éticas. Y lo más importante, Arlette comenzó a atraer talento nuevo, profesionales jóvenes, especialmente mujeres, que querían trabajar para una empresa liderada por alguien que representaba valores reales en lugar de solo ganancias. Arlette implementó cambios estructurales profundos en toda la organización. Creó un departamento de ética corporativa con poder real para investigar y sancionar cualquier irregularidad. Estableció un programa de bonos basado en transparencia, donde los empleados que reportaran prácticas cuestionables recibían protección total y recompensas financieras. Reestructuró los salarios ejecutivos para eliminar las disparidades obscenas que Julian había implementado, redistribuyendo parte de esos fondos hacia mejores salarios para empleados de nivel medio y bajo. Pero los cambios más significativos fueron en la visión y dirección de la empresa. Arlette pivotó a Vega Holdings lejos del desarrollo inmobiliario agresivo y especulativo, que había sido la marca de Julian, hacia proyectos de impacto social y sostenibilidad. Inició una división completamente nueva, enfocada en viviendas asequibles para familias de ingresos medios y bajos, algo que Julian habría considerado poco rentable y, por lo tanto, indigno de atención. Asoció la empresa con organizaciones sin fines de lucro para crear espacios comunitarios en vecindarios marginados. Implementó estándares de construcción verde en todos los proyectos nuevos, incluso cuando costaba más a corto plazo. Los primeros 6 meses fueron financieramente difíciles. Los márgenes de ganancia disminuyeron mientras la empresa se reestructuraba. Hubo momentos en que Arlette se despertaba a las 3 de la madrugada con pánico, preguntándose si había tomado las decisiones correctas, si realmente podía hacer funcionar esta nueva visión, si tal vez Julian tenía razón y ella no estaba calificada para liderar una empresa de esta magnitud. Pero en esos momentos de duda recordaba la noche del baile de gala, recordaba años de ser invisible y subestimada, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Patricia Cho resultó ser una aliada invaluable durante la transición. Como vicepresidente de operaciones, conocía los detalles íntimos de cómo funcionaba realmente la empresa, más allá de las proyecciones financieras y las presentaciones glamorosas. Ella y Arlette desarrollaron una relación de trabajo basada en respeto mutuo y visión compartida. Julian siempre trató las operaciones como algo secundario, le dijo Patricia una tarde mientras revisaban planes de reestructuración. Solo le importaban los números grandes y las portadas de revistas, pero usted entiende que una empresa es su gente, sus procesos, su integridad. Eso es lo que la hace diferente. Eso es por qué esto va a funcionar. Elías también encontró su redención. Arlette no solo le dio la carta de referencia que habían acordado, sino que le ofreció regresar como director financiero de Vega Holdings. Él aceptó con la condición de que tendría autonomía completa para implementar sistemas de supervisión que harían imposible que cualquier CEO futuro repitiera los fraudes de Julian. Nunca más, dijo Elías con intensidad cuando firmó su nuevo contrato. Nunca más voy a ser cómplice silencioso de corrupción, y bajo su liderazgo sé que no tendré que serlo. Los medios de comunicación seguían la transformación de Vega Holdings con fascinación creciente. Arlette se convirtió en algo inesperado, un símbolo. Revistas de negocios publicaban artículos sobre el renacimiento de Vega Holdings y la CEO que eligió ética sobre ganancias. Programas de entrevistas la invitaban para hablar sobre liderazgo femenino y restauración corporativa. Universidades la contactaban para dar charlas sobre integridad en los negocios. Al principio,
Arlette rechazaba la mayoría de estas oportunidades, sintiéndose incómoda con la atención pública. Pero Noemí la convenció de que su historia tenía poder para inspirar a otras mujeres. «Profesora», le dijo Noemí durante una de sus reuniones semanales, «hay miles de mujeres ahí afuera que están en situaciones similares a la que usted estaba, atrapadas en relaciones donde no son valoradas, trabajando en las sombras mientras otros se llevan el crédito, convencidas de que no tienen el poder para cambiar sus circunstancias. Su historia les muestra que sí es posible recuperar su vida, que sí pueden pelear, que sí pueden ganar. Eso vale más que cualquier incomodidad personal que sienta con la atención mediática». Arlette aceptó algunas de las invitaciones más significativas. Dio una charla en su antigua preparatoria, la misma donde había sido profesora de literatura, hablando ante estudiantes jóvenes sobre la importancia de conocer su propio valor. Apareció en un panel sobre emprendimiento femenino en la Universidad de Georgia, compartiendo honestamente tanto sus triunfos como sus dudas. Y cuando una revista nacional quiso hacer un perfil extenso sobre ella, finalmente aceptó, viendo la oportunidad de controlar su propia narrativa. Los meses pasaron y Vega Holdings no solo sobrevivió la transición, sino que comenzó a prosperar de maneras que sorprendieron incluso a los analistas más optimistas. Las nuevas divisiones de vivienda asequible y desarrollo comunitario generaban menos ganancias por proyecto individual, pero atraían subsidios gubernamentales y asociaciones con organizaciones filantrópicas que proporcionaban flujo de capital estable. Los estándares éticos estrictos eliminaron el riesgo legal constante que había existido bajo Julian, reduciendo costos de seguros y honorarios legales. Y la reputación renovada de la empresa atraía clientes premium, dispuestos a pagar más por trabajar con una organización que representaba sus valores. 9 meses después de asumir como CEO interina, la junta directiva votó unánimemente para remover el título interina y nombrar a Arlette como CEO permanente de Vega Holdings. La noticia fue celebrada no solo dentro de la empresa, sino en toda la comunidad empresarial de Atlanta. Arlette había probado que el liderazgo ético no era incompatible con el éxito financiero. Había demostrado que una mujer sin experiencia ejecutiva formal podía aprender, adaptarse y sobresalir en uno de los sectores más competitivos del negocio. Y entonces llegó la invitación que Arlette había estado esperando sin admitirlo siquiera a sí misma. El baile de gala anual de la Fundación Vega, programado para llevarse a cabo exactamente 1 año y 2 semanas después de aquella noche devastadora que había cambiado su vida para siempre. Como CEO de Vega Holdings, Arlette era automáticamente la anfitriona principal del evento. La junta directiva le preguntó si quería cancelar el baile dado todo lo que había sucedido, pero Arlette se negó. «No vamos a escondernos», declaró con firmeza. «Vamos a celebrar lo que esta empresa se ha convertido. Y vamos a hacerlo con la cabeza en alto». Los preparativos para el baile se convirtieron en un proyecto en sí mismos. Arlette decidió que el evento reflejaría los nuevos valores de Vega Holdings. En lugar de ser solo una exhibición de riqueza y estatus, el baile tendría un propósito genuino. Las ganancias se destinarían a la creación de una fundación nueva que Arlette había estado planeando en secreto durante meses. La Fundación Donovan para Emprendimiento Femenino, diseñada para proporcionar capital inicial, mentoría y recursos educativos a mujeres que querían iniciar sus propios negocios, pero carecían de acceso a redes tradicionales de financiamiento. La noche del baile llegó con cielo despejado y temperatura perfecta de otoño. El hotel Crescent Heights brillaba con luces doradas, exactamente como lo había hecho 1 año atrás. Pero esta vez, cuando Arlette llegó en su limusina, no había ansiedad ni esperanza ingenua de ser finalmente reconocida.
Esta vez, ella era quien estaba en control. Ella era quien había organizado el evento. Ella era quien descendería esa escalera central no como acompañante invisible, sino como la figura principal de la noche. Arlette había elegido su vestido con cuidado deliberado. No el azul marino discreto de un año atrás, diseñado para no llamar la atención. Esta vez llevaba un vestido de gala plateado espectacular que capturaba la luz de manera casi sobrenatural, con un escote elegante pero sofisticado y una caída que acentuaba su figura sin ser ostentosa. Su cabello, que antes llevaba en un moño bajo conservador, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Llevaba maquillaje profesional que resaltaba sus ojos color avellana y le daba un brillo de confianza que venía tanto de adentro como de afuera. Cuando Arlette descendió de la limusina, los flashes de las cámaras explotaron en un frenesí de luz y sonido. Los reporteros gritaban preguntas, los fotógrafos peleaban por el mejor ángulo, pero esta vez no había confusión ni humillación. Arlette caminó por la alfombra roja con la gracia de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo, saludando a los medios con sonrisa genuina, deteniéndose para responder algunas preguntas seleccionadas con la confianza de una líder que no tiene nada que esconder. Dentro del hotel, el salón de baile estaba repleto de invitados, empresarios, políticos, celebridades locales, filántropos. Muchos de ellos habían estado presentes un año atrás, cuando Julian humilló a Arlette en la entrada. Ahora la miraban con una mezcla de admiración, curiosidad y, en algunos casos, vergüenza por no haber intervenido aquella noche. Arlette saludó a cada grupo con calidez profesional, conversando con facilidad sobre los proyectos de la empresa, los planes futuros, la visión de la nueva fundación. Y entonces lo vio. Julian estaba de pie cerca del bar, vestido con un traje que probablemente había sido caro cuando lo compró, pero que ahora se veía ligeramente desgastado. Había perdido peso, su rostro se veía demacrado, y sus ojos tenían esa mirada vacía de alguien que ha perdido no solo poder, sino también propósito. Había venido al baile, probablemente incapaz de resistir la tentación de ver con sus propios ojos lo que se había convertido su antiguo imperio. O quizás simplemente no podía dejar ir, no podía aceptar que realmente había terminado. Sus miradas se encontraron a través del salón repleto. Arlette vio reconocimiento en sus ojos y algo más, arrepentimiento quizás, o tal vez solo amargura. No importaba realmente. Julian ya no tenía poder sobre ella. Ya no podía herirla con palabras crueles o indiferencia calculada. Era solo un hombre quebrado observando desde las sombras, mientras la mujer que subestimó brillaba en el centro de todo. Arlette no apartó la mirada. Le sostuvo la mirada durante un largo momento, dejando que él viera la confianza en sus ojos, la paz que había encontrado, el éxito que había construido sobre las ruinas de sus mentiras. Y entonces, deliberadamente, le dio la espalda y caminó hacia el escenario donde daría su discurso de apertura. El maestro de ceremonias la presentó con palabras elogiosas que habrían sonado exageradas si no fueran completamente ciertas. Damas y caballeros, es mi honor presentarles a una mujer que transformó crisis en oportunidad, derrota en triunfo y traición en renacimiento. La directora ejecutiva de Vega Holdings y anfitriona de esta noche, Arlette Donovan de Vega. El aplauso fue ensordecedor. Arlette subió al escenario, posicionándose detrás del podio con las luces brillando sobre su vestido plateado, haciendo que pareciera envuelta en luz líquida. Miró al público, viendo cientos de rostros vueltos hacia ella con atención respetuosa. Entre ellos, encontró a las personas que habían hecho posible su renacimiento. Noemi, su exalumna convertida en aliada indispensable, sonriéndole con orgullo maternal. Elías, el informante valiente que había arriesgado su reputación para hacer lo correcto. Patricia, Marcus, Thomas, los miembros de la junta que habían tenido el valor de apoyarla cuando más lo necesitaba.
Buenas noches, comenzó Arlette, su voz amplificada por los micrófonos, pero firme y clara por sí sola. Hace exactamente 1 año y 2 semanas estuve de pie afuera de este hotel, bajo la lluvia, después de que me dijeran que no pertenecía a este mundo, que este evento, este salón, esta gente no era para alguien como yo. ¿Y saben qué? Esa persona tenía razón. Hubo un murmullo de sorpresa entre el público. Julian, todavía cerca del bar, se enderezó ligeramente. Tenía razón, continuó Arlette, porque yo no pertenecía a ese mundo. Un mundo construido sobre mentiras y manipulación. Un mundo donde el éxito se mide solo en dinero, sin importar a quién pisoteas en el camino. Un mundo donde las personas son herramientas descartables en lugar de seres humanos con dignidad y valor. No pertenecía a ese mundo porque merezco algo mucho mejor. Y durante el último año he trabajado para construir exactamente eso. El silencio en el salón era absoluto. Cada persona presente sabía que Arlette estaba hablando sobre Julian sin mencionarlo directamente, y la elegancia de su enfoque hacía el mensaje aún más poderoso. Vega Holdings hoy es una empresa diferente de lo que era hace 1 año. Hemos elegido ética sobre ganancias rápidas, transparencia sobre secretos convenientes, impacto social sobre ego personal. ¿Y saben qué hemos descubierto? Que hacer lo correcto y tener éxito no son mutuamente excluyentes. De hecho, son inseparables. Arlette hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Esta noche me honra anunciar la creación de la Fundación Donovan para Emprendimiento Femenino. Esta fundación proporcionará capital inicial, mentoría y recursos educativos a mujeres que tienen ideas brillantes, pero carecen de acceso a las redes tradicionales de financiamiento que favorecen abrumadoramente a hombres. Porque aprendí de primera mano lo que sucede cuando el talento femenino es ignorado, minimizado o explotado. Y he decidido dedicar mi éxito a asegurar que otras mujeres no tengan que pelear tan duro como yo para ser vistas, escuchadas y valoradas. El aplauso comenzó suavemente, pero creció rápidamente hasta convertirse en una ovación de pie. Arlette esperó a que se calmara antes de continuar. Hay una lección que quiero compartir con todos los que están aquí esta noche, especialmente con las mujeres jóvenes que tal vez se sienten invisibles, atrapadas o convencidas de que no tienen poder para cambiar sus circunstancias. Miró directamente hacia donde estaba Julian, sosteniendo su mirada con intencionalidad deliberada. La lección es esta: cuando alguien te dice que no perteneces a su mundo, créele, pero no porque seas inferior o insuficiente. Créele, porque tienes el poder de crear un mundo mucho mejor, un mundo donde sí perteneces porque tú lo construiste según tus propios valores, tu propia visión, tu propia verdad. Arlette sonrió, y era una sonrisa de libertad genuina. Así que gracias a la persona que me dijo que no pertenecía aquí. Tenías razón, y me liberaste para construir algo infinitamente mejor. El salón explotó en aplausos. La gente se puso de pie, aclamando y vitoreando. Algunos de los invitados tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la vulnerabilidad y fortaleza de sus palabras. Arlette vio a Julian darse la vuelta y salir del salón rápidamente, su figura encorvada desapareciendo entre las sombras, y sintió nada. No triunfo vengativo, no tristeza por lo que pudo haber sido, solo una paz profunda y completa. El resto de la noche fue una celebración genuina. Arlette bailó con Elías, rió con Noemí, conversó con docenas de personas que querían felicitarla, asociarse con la nueva fundación o simplemente expresar su admiración. Se sintió ligera de una manera que no había experimentado en años, como si un peso invisible que había cargado durante demasiado tiempo finalmente se hubiera disuelto. Cerca de la medianoche, Arlette se escabulló del salón y subió a la terraza exterior del hotel,
necesitando un momento de quietud antes de que la noche terminara. Atlanta se extendía ante ella en todas direcciones, millones de luces titilando en la oscuridad como estrellas terrestres. Respiró profundamente el aire fresco de otoño, saboreando este momento de soledad reflexiva. Bastante diferente de hace un año, ¿verdad? La voz de Noemí la sobresaltó suavemente. Su antigua alumna había salido a la terraza sin que Arlette la escuchara. Arlette sonrió, señalando la ciudad debajo de ellas. Completamente diferente. Hace un año estaba parada bajo la lluvia sintiéndome destruida. Esta noche estoy aquí arriba, libre, exitosa, finalmente yo misma. Noemí se paró junto a ella en la baranda. ¿Alguna vez te arrepientes de pelear tan duro, de arriesgarlo todo? Arlette lo consideró honestamente antes de responder. No, ni por un segundo. Lo único que lamento es haber esperado tanto tiempo, haber permitido que alguien me hiciera sentir pequeña durante años antes de encontrar el valor para recuperar mi vida. Miró a Noemí con gratitud profunda. Gracias, por creer en mí, por luchar conmigo, por recordarme quién era antes de olvidarme a mí misma. Noemí sacudió la cabeza. Yo no hice nada, profesora. Usted hizo todo el trabajo difícil. Yo solo le mostré las herramientas legales que ya tenía. El valor, la determinación, la visión, todo eso vino de usted. Las dos mujeres permanecieron en silencio confortable durante varios minutos, observando la ciudad respirar bajo ellas. Finalmente, Arlette habló nuevamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ya no odio a Julian. No siento nada por él en absoluto. Es como si toda esa parte de mi vida hubiera sucedido a una persona diferente. La mujer que fui durante esos 15 años ya no existe. Murió aquella noche bajo la lluvia. Y la mujer que soy ahora nació de esas cenizas. Noemí sonrió con comprensión. Eso no es extraño. Eso es liberación. Finalmente lo dejaste ir. Cuando Arlette regresó al salón, el baile estaba llegando a su fin. Los invitados comenzaban a despedirse, felicitándola una vez más mientras se dirigían hacia la salida. Arlette los despidió con gracia, agradeciendo a cada persona por su asistencia y apoyo. Cuando el último invitado finalmente se marchó y el personal del hotel comenzaba a limpiar el salón, Arlette se quedó sola por un momento en medio de la sala ahora vacía. Caminó lentamente hacia la escalera central, la misma por la que había descendido horas antes triunfante y radiante. Se detuvo en el rellano, mirando hacia abajo, donde exactamente un año atrás había estado parada devastada e invisible. La transformación era completa. El círculo se había cerrado. Y Arlette Donovan, CEO de Vega Holdings, fundadora de una organización benéfica que cambiaría vidas, modelo de liderazgo femenino ético, y más importante que todo eso, una mujer finalmente completa y libre, supo con certeza absoluta que nunca volvería a permitir que alguien la hiciera sentir que no pertenecía a ningún lugar, porque ahora entendía la verdad más importante de todas. Ella no necesitaba pertenecer al mundo de nadie más. Había creado el suyo propio, y era perfecto exactamente como era. Arlette salió del Hotel Crescent Heights esa noche con la cabeza en alto, el vestido plateado capturando la luz de la luna, caminando hacia un futuro que ella misma había construido. Libre, poderosa, completa. Finalmente, después de tanto tiempo perdido, finalmente en paz consigo misma. La historia de Arlette nos enseña una verdad profunda que muchas personas necesitan escuchar. Tu valor no depende del reconocimiento que otros te den, sino del reconocimiento que tú te das a ti misma. Durante 15 años, Arlette permitió que Julian definiera su identidad, su propósito y su lugar en el mundo. Sacrificó sus sueños, su carrera y su voz, creyendo que el amor significaba desaparecer en la sombra de otra persona. Pero aquella noche devastadora bajo la lluvia, cuando todo parecía perdido, en realidad fue el momento en que todo comenzó.
porque a veces necesitamos tocar fondo para finalmente encontrar la fuerza de levantarnos y reclamar lo que siempre nos perteneció. La lección más poderosa de esta historia no es sobre venganza. No se trata de destruir a quienes nos lastimaron, aunque Arlette ciertamente tuvo justicia. La verdadera lección es sobre renacimiento personal. Es sobre descubrir que dentro de ti existe una fortaleza que ni siquiera sabías que poseías, hasta que las circunstancias te obligan a encontrarla. Arlette pasó años creyendo que necesitaba a Julian para tener éxito, para tener propósito, para pertenecer a algún lugar. Pero la realidad era exactamente lo opuesto. Julian necesitaba a Arlette. Su éxito estaba construido sobre las ideas, el trabajo y la inteligencia de ella. Y cuando finalmente ella reclamó lo que era suyo, no solo sobrevivió sin él, sino que prosperó de maneras que nunca hubieran sido posibles si hubiera permanecido en esa relación tóxica. Esta historia también nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu vida. Arlette tenía 37 años cuando finalmente decidió luchar por sí misma. No era una veinteañera llena de energía juvenil. Había pasado 15 años fuera del mercado laboral profesional. No tenía experiencia ejecutiva formal. En papel, todas las probabilidades estaban en su contra, pero tenía algo más valioso que cualquier título o experiencia. Tenía determinación nacida de la desesperación, inteligencia forjada en años de trabajo invisible y el valor de mujeres que finalmente deciden que merecen algo mejor. Y eso fue suficiente. No importa cuántos años hayas pasado en una situación que te minimiza. No importa cuánto tiempo hayas permitido que otros definieran tu valor. El momento en que decides cambiar es el momento en que todo se vuelve posible. Hay una frase que Arlette dice en su discurso final que resume toda la narrativa. Cuando alguien te dice que no perteneces a su mundo, créele, pero no porque seas inferior. Créele porque tienes el poder de crear un mundo mucho mejor. Esta es la esencia de la historia. A veces las personas nos rechazan, nos menosprecian o nos dicen que no somos suficientes. Y duele profundamente, especialmente cuando viene de alguien que amamos. Pero ese rechazo puede ser el mayor regalo, aunque no lo parezca en el momento, porque nos libera de intentar pertenecer a lugares donde nunca fuimos valoradas y nos empuja a crear espacios donde finalmente podemos florecer según nuestros propios términos. La transformación de Arlette también nos enseña sobre liderazgo auténtico. Cuando asumió como CEO, no intentó convertirse en una versión femenina de Julian. No adoptó su crueldad, su arrogancia o su falta de ética solo porque esas características parecían sinónimo de éxito en el mundo corporativo. En cambio, lideró con sus propios valores: transparencia, ética, impacto social, empatía. Y descubrió que el verdadero poder no viene de intimidar o manipular, sino de inspirar y empoderar. El éxito más sostenible no se construye sobre mentiras y explotación, sino sobre integridad y valor genuino. Esta es una lección que trasciende el mundo empresarial y se aplica a cada área de la vida. Finalmente, la historia de Arlette nos recuerda la importancia de la hermandad femenina y la solidaridad. Noemí, su antigua alumna convertida en aliada. Patricia, que compartía su experiencia de ser subestimada. Incluso las mujeres jóvenes que encontraron inspiración en su historia, todas representan el poder de las mujeres apoyándose mutuamente. Arlette no ganó sola. Ganó porque tuvo el valor de pedir ayuda, de construir alianzas, de reconocer que la fortaleza no significa hacerlo todo sin apoyo. Y a su vez, su victoria abrió puertas para otras mujeres a través de la fundación que creó. Este es el tipo de éxito que realmente importa, el que no solo te eleva a ti, sino que crea escaleras para que otras personas suban también. La próxima vez que sientas que no perteneces,
que no eres suficiente, que has desperdiciado demasiado tiempo en el lugar equivocado. Recuerda a Arlette parada bajo la lluvia, destruida pero a punto de renacer. Recuerda que los finales dolorosos son frecuentemente los comienzos más poderosos. Recuerda que tienes más fuerza de la que imaginas, más valor del que te han hecho creer y más poder del que nunca te permitieron ejercer. Tu historia no termina cuando alguien te rechaza. En realidad, apenas comienza cuando finalmente decides escribirla tú misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.